Hola, Leandro. Primero de todo, muchísimas gracias por acceder a hacer la entrevista en esta línea que ahora empezamos de Classicat. Y estamos muy contentos de que hayas dicho que sí y de que hayas accedido. Gracias a ustedes, es un honor ser el primero que inaugure el ciclo. Un gusto, la verdad. Leandro, a mí me gustaría saber, creo que puede ser muy, muy interesante también para la gente, saber dentro del mundo de la música, de tu trayectoria, ¿quién han sido las personas más importantes que te han hecho o llegar o motivar hasta el punto donde estás ahora? Bueno, creo que a lo largo de la carrera y de la vida de una persona, como nos dedicamos desde muy chiquitos a esto, va cambiando esas personas. Y son muchas, no es una, sino muchas. Al principio, muy de niño, fue gracias a mis hermanas que siempre tocaban el piano alrededor mío como hobby, pero estaba siempre ahí presente. Y a mi familia que me apoyó y todo, cuando yo, claro, era el menor y quería imitarlas, entonces, bueno, es lo que hice. Y me apoyaron muchísimo mis padres y todo. Y luego hay un gran referente en todos los músicos que son nuestros maestros. Al principio nos marcan muchísimo, son como una especie de padres. Si tenemos la suerte de tener unos buenos que realmente dediquen su vida a esto. En mi caso fue mi maestra Nora Caperán, que fue un hito muy importante en mi vida y una ayuda enorme de conocimiento y de soporte. Y luego grandes figuras a que admiramos, ¿no? En mi caso también tuve la suerte que en Argentina iba mucho Marta Argerich, que es una de las más grandes pianistas de la historia, y ella realmente nos acogía mucho en todos sus ensayos, nos daba consejos, y claro, a partir de ahí se desarrolla una pasión, claro, una admiración enorme por estas figuras, por la manera de hacer música de estas figuras, si lo hacen de una manera o de otra. Hay bastantes corrientes, maneras de afrontar la carrera y la música. Ella fue un gran referente también, y a partir de ahí, bueno, muchos amigos con los que uno toca, músicos, instrumentos, compositores. Por eso es bastante amplia la pregunta, pero es muy interesante. Pero yo creo que este es el punto, que va cambiando y se van agregando, ¿no? Personas que nos hacen quienes somos, ¿no? Y que nos hacen seguir un camino, ¿no? Leandro, me has emocionado y creo que esto se va a transmitir al resto de personas. Y la pregunta que viene ahora, bueno, es perfecta. ¿Crees que eres un privilegiado dedicándote a la música? Mucho, sí. Bueno, primero soy privilegiado porque mi relación con la música empezó desde el amor, ¿no? Como desde, no, nadie me obligó, nadie me impuso nada, y ya eso creo que es clave al comienzo, ¿no? Como la relación sana con la música. Entonces, a partir de ahí yo me siento muy privilegiado, que sin haber tenido esa exigencia brutal que pueden tener los niños de hoy en día de 4 años, estos que los encierran a estudiar 10 horas por día, o los grandes intérpretes de la historia, muchos fueron así. Tuve la suerte de poder dedicarme a esto, ¿no? Desde una manera más sana y más de juego y de pasión, y al final funciona. Si uno es constante desde niño toda la vida, funciona y muy bien. Y sí, me considero un gran privilegiado de poder dar conciertos, de emocionarme yo con la gente, el público, o sea que al final funciona, ¿no? Y sí, me considero muy, muy privilegiado. Bueno, Leandro, tus ojos brillan, eso es la gran... eso es que es cierto. También, mira, me has comentado que tú eres de Argentina, entonces, ¿me podrías explicar un poquito tus primeros pasos? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo empezaste allí con la música? ¿Qué te llevó a Barcelona? Bueno, mira, yo estaba desde jovencito, los músicos muchos empezamos a viajar. Entonces, primero empecé a ir mucho a Brasil, después me derivé a México, que al final uno llega un mes y se queda un año y esas cosas. Y Europa siempre para la música clásica es como una especie de foco de centro, y realmente empecé a hacer primero festivales, cursos, estudios en París, en distintos lados. Claro, y es uno se vuelve loco porque aquí hay conciertos, haces una hora de avión y tienes los mejores conciertos todo el rato, todo en la misma ciudad. Aquí en Barcelona hay un nivel altísimo que uno puede ver y acceder. Y al final, bueno, a través de becas y estas ayudas incluso de México, de Argentina, de París, de España, bueno, del Liceu, del Conservatorio del Liceu, terminé aquí en un posgrado en el Liceu de un año, y al final la vida me hizo quedar, ¿no? Como que al final encontré justo a Berna, la violinista con la que tocamos este concierto. Nos conocimos ni bien llegué a Barcelona, y eso claro, empezamos a hacer conciertos juntos muy pronto, y eso te arraiga a un lugar, ¿no? Como que tener colegas con los que uno comparte música del mismo modo, sí, oportunidades de trabajo, de viaje, incentivos, y al final eso me hizo, hace 12 años yo estoy aquí y espero que más. Bueno, qué bien, Leandro, qué suerte que llegaste aquí y te tratamos bien, creo, ¿no? Sí, Si te has quedado por aquí. Sí. Otra pregunta, Leandro, si pudieras darle un eslabón, ¿no? Un nivel a la música clásica, ¿en qué lugar lo pondrías?
Bueno, esta es una muy buena pregunta. Claro, para todos los músicos clásicos el imaginario siempre diríamos que estaba por arriba de todo, ¿no? Pero al final, si uno lo piensa, no es tan así. Yo creo que lo ideal es humanizar la música clásica, que es como cualquier otra música, música que nos mueve, que nos llega, como cualquier otro arte. Acercarlo, que cualquiera puede escuchar música clásica y emocionarse, como yo puedo emocionarme en un estadio de rock, de la gente y de la música incluso, ¿no? Entonces creo que hay que, sí, no endiosar la música clásica, y obviamente es más compleja, yo creo, desde el punto de vista armónico y musical y técnico. Pero bueno, es una interesante pregunta porque creo que es una disyuntiva que se vive, ¿no?, todo el rato. Pero yo intentaría dar el mensaje ideal, creo que es humanizarla, tanto a la música como a los compositores. Eran personas como nosotros que escribían música y tenían los mismos problemas. Si uno lee cartas de compositores, es un drama. O sea, la vida, uno se imagina algo elitista y difícil, pero no, ellos querían vender, comer, emocionar, y eran apasionados, como cualquier músico, ¿no? Espero. Qué bonito, humanizar la música, me parece algo muy, muy poético, muy, muy bonito. Sí, es lo que es, yo creo que es humana, ¿no? Tiene que estar viva también. Sí, sí. Otra pregunta que también me gustaría que nos pudieras tú comentar. ¿Tú en qué momento estás como artista? Bueno, también eso, como con lo que decías de los maestros, yo creo que uno va transformándose, como la vida, ¿no? Como uno es niño, adolescente, adulto. Cuando uno es adolescente estás en un momento de que querés hacer más y rápido y fuerte y ganar concursos, y tienes fans, o como que te encanta una versión de una pieza, por ejemplo. Y luego creo que por suerte ahora tiene un momento mucho más abierto y flexible, en donde encuentro en todo algo bueno e interesante, algo que dicen interesante, ¿no? Entonces también me pasa con los conciertos míos propios, que antes era mucho más exigente en cuanto a frustrarme y decir me equivoqué en una nota, ¿no? Y ahora es como que les doy más vida y estoy en un momento más tranquilo de explorar esto, ¿no? De lo vivo que está la música, de qué pasa en cada concierto, por qué. Y eso, creo que por suerte uno como artista siempre está en pañales, digamos, ¿no? Uno toda la vida está buscando a estudiar. Eso es lo lindo de la música. Nosotros tocamos a veces la misma obra desde que tenemos 12 años. Y no es que nos aburrimos, al contrario, está en proceso constante de transformación, porque nosotros también lo estamos. Y eso, siento que es en un proceso de transformación, por suerte. Algo que se escucha mucho en el mundo de la música es que decir que es un virtuoso, una virtuosa dentro de lo que es el mundo de la música cuando interpretan. ¿Tú qué crees que ha de tener una persona para decir que es virtuosa, que realmente tiene ese talento especial, ¿no? Que lo hace diferente del resto? Sí, bueno, hay muchos factores. Obviamente la palabra virtuoso se asocia a la habilidad técnica en mucho sentido, y la palabra, digo, ¿no? Pero creo que al final no es solo eso, al contrario, diría, es la habilidad de trascender esa dificultad técnica, ¿no?, del instrumento y de la música en sí. Porque, claro, un virtuoso uno puede tocar muy rápido y perfecto, pero no comunica a veces, ¿no? Yo creo que es el virtuoso real, el que me impresiona a mí, es lo que tiene todo eso, que trascendió ese momento y pudo llegar más allá, ¿no? En que puede decir algo a través de eso. Obviamente, cuando uno más medios técnicos tiene, más libre es para hacer comunicar con más nivel de sonido, más sutileza, más claridad, y es más libre en cuanto a expresar. Pero yo creo que el virtuosismo no es solo los músculos y la técnica, sino todo eso es el primer pasito para algo mucho más grande, ¿no?, que es integrarlo en esta libertad expresiva. ¿Por qué escogiste el piano y no otro instrumento? ¿Qué es lo que te hizo enamorarte del piano? Bueno, de niño probé varios. Básicamente es eso. Primero porque es el instrumento que estuvo a mi lado desde que nací. Estaba en casa, mi familia tocaba, mis hermanas como una especie de hobby. Ellas no siguieron, pero tocan un poquito. Y siempre estuvo ahí, ¿no?, presente al lado mío. Luego estudié un poquito de guitarra, un poco de violonchelo, que es uno de mis instrumentos también favoritos. Pero el piano siempre, no sé, creo que nos caímos bien. Entonces creo que nos elegimos mutuamente, tal vez, posiblemente, y bueno, porque estuvo siempre ahí a mi lado. Vamos, un amor a primera vista, ¿no? Sí, Fue lo del piano, exacto. Muy bonito. Bueno, el concierto que tú nos ofrecerás en el próximo trimestre, nos haces viajar por la música, donde, bueno, la primavera es un tema común, y bueno, nos llevas desde el barroco, pasamos por el clasicismo, el romanticismo.
Para ti, ¿qué época musical te apasiona más o te gusta más? ¿O no tienes una concreta? Sí, bueno, todas tienen algo especial. Específicamente en este concierto es interesante el cómo a través de la historia de la música distintos compositores se basan en la naturaleza y en la primavera, ¿no? Como proponemos con Berna. Entonces es interesante ver esto, cómo más allá de la época, la técnica, los instrumentos que se usen, cómo cada compositor se relacionaba con una idea para transmitirla, ¿no? Y nosotros como intérpretes. Favorito, no sé si tengo. En general, bueno, Beethoven siempre tengo mucha afinidad. Últimamente con Chopin, de hecho ahora mis próximos conciertos son muchos de todo un concierto Chopin. Tengo especial afinidad a partir de una visita a Varsovia y de explorar sus cartas, cómo él daba clases, su flexibilidad, su humanismo, como decíamos antes. Entonces, claro, cuando uno se sumerge en estos compositores que son todos grandes y se sumerge realmente en esta vida de ellos y en su manera de pensar, al final es muy difícil tener un fan, ¿no? O sea, ser fan de solo uno, porque al final todos cubren aspectos distintos de la música, de la historia y al final es un poco lo que decíamos con las distintas músicas, que todo es un poco lo mismo en un sentido, ¿no? En cuanto a movilización. Después está con quién uno tiene más afinidad para tocar. Evidentemente, yo por ejemplo ahora con Chopin me llevo muy bien, con Debussy me llevo muy bien, con el impresionismo, con el siglo XX siempre me llevé muy bien tocándolo. Bach me apasiona, a veces me llevo menos bien que con los otros tocándolo, pero me fascina, Beethoven también. Por eso es que cuando te llevamos muchos años en esto es muy difícil como decir quién es tu único amigo favorito, ¿no? Ajá. Como que al final tenemos muchos y todos nos enriquecen. Bueno, pues ahora vamos a hablar de tus amigos. ¿Qué destacarías de Beethoven y de Chopin? Un poco yendo al concierto que nos ofrecerás. Sí. ¿Qué cosas destacarías de ellos? Bueno, creo que los dos fueron muy un eje importantísimo de cambio. Beethoven fue un eje muy grande para pasar del clasicismo al romanticismo, un gran revolucionario, un gran buscador de nuevos sonidos, fue el primer compositor, casi el primer compositor que se instaló como compositor, de decir no estoy solo trabajando para una corte, sino que yo quiero componer esto, tengo un nombre. Y claro, él ahí empezó a poner en la música mucho más de lo personal, ¿no? Y Chopin también, en su manera, dentro de un romanticismo que tendía a ser, por ejemplo, obras cada vez más largas, más complejas, él hacía, por ejemplo, preludios de 30 segundos y buscaba una cosa muy diferente. Se volvía a su Polonia natal y hacía polonesas y mazurcas, con las cosas de su tierra, que también era muy transgresor para esa época, con ritmos casi del campo y del salón polaco, y armonías nuevas, cromatismos. También fue un eje muy importante, yo creo, para lo que va a venir mucho después, con las obras cortas, el tipo de armonías que él usó, y al instrumento del piano le aportó, ambos le aportaron cantidad. Chopin especialmente fue un gran, a partir de él se cambió bastante la manera de tocar y se fue más un virtuosismo cada vez mayor, pero siempre musical, ¿no? Como que Chopin también, eso que hablábamos del virtuosismo, nunca es porque sí, siempre tiene un motivo y algo más que expresar, ¿no? Yo creo que los dos tienen bastante en común en esto. Otra cosa que también creo que es interesante, que nos gustaría saber, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que canta, nos es más fácil pensar cómo se cuida la voz. En tu caso, un pianista, ¿qué hacéis para cuidaros? Porque vuestra herramienta son vuestras manos. ¿Tenéis alguna técnica, algún...? Sí, lleva también tiempo esto. Al principio hay muchos pianistas y músicos que tienen muchos problemas de tendinitis y estas cosas, ¿no? Es muy normal, pasa muchísimo. Entonces, claro, es una exploración también de toda la vida, como los violinistas, con Berna también, ella también toda la vida va a buscar un sonido y un movimiento de arco, y yo también toda la vida voy a buscar, sobre todo, qué no tensionar, ¿sí? O sea, buscar y reflexionar sobre el cuerpo en cuanto a si uno está haciendo tensiones feas y dolorosas, o si la fuerza puede venir como desde aquí, como por abajo, no tan tensión, sino abrir y usar mucho el peso, y es la reflexión corporal muy importante primero, antes que nada. Y luego, bueno, un poco de muchos estiramientos antes de tocar, moverse un poco, como si fuera un poco de un deporte, ¿no? Un poquito moverse antes, estirarse al suelo, hacer estiramientos como post-deporte, entre medio, no estudiar 10 horas seguidas, hacer intervalos de 40 minutos, relajarse, estirarse y volver.
eso ayuda no solo al físico, sino a la concentración y a que el estudio sea más útil, ¿no? Entonces estos detalles parecen no muy importantes, pero lo son. Y claro, lo hacemos todo el tiempo, cada vez que estudiamos, cada vez que lo hacemos, cada vez que nos sentamos al instrumento, se hacen estas cosas para no lastimarse. Muy interesante. Creo que hemos aprendido cosas nuevas hoy. Vale. Y ahora, Leandro, si nos puedes contar un poquito tus proyectos de futuro. Bueno, tengo varios, mira, justo ahora de golpe surgieron muchas cosas. Muchos son con Berna también, con la violinista que se presenta conmigo en este concierto. Con ella, bueno, como tocamos hace 12 años juntos, tenemos un repertorio enorme. Tenemos de ahora de todo la primavera, luego tenemos la sonata de César Franck, que ya la estuvimos tocando bastante, Ravel, bueno, tenemos cantidad de cosas juntos. Luego ahora me voy a México a tocar como 6 conciertos, medio distintos todos. Toco un integral de los preludios de Debussy. Luego toco en distintos pueblitos de México donde no llegaba mucho la música. Compraron un piano eléctrico para ir a pueblitos donde no se accede, que me parece un proyecto hermoso. Y hay como 5 conciertos donde hay un programa un poco a través de la historia de la música con obras cortas que digan algo, ¿no? De poder contar una historia para que la gente también se dé cuenta de esto que decíamos antes, que al final el compositor tiene una historia detrás de haber compuesto un preludio o una cosa, una obra. Y a veces es bonito contarlo al público y mostrar un poquito cómo lo escribía, porque claro, uno escucha de otra manera, ¿no? Entonces doy unos conciertos un poco comentados de obras cortas a través de la historia de la música, luego los de Debussy, y luego en París tengo un concierto todo Chopin, que decía antes, que es un programa que empieza desde la primera obra que compuso a los 7 añitos, una polonesa, hasta la última que compuso antes de morir, que es una mazurka que dicen que ni siquiera llegó a escuchar en un piano porque ya estaba en la cama componiendo hasta sus últimos respiros. Entonces es también un concierto que a mí me hizo descubrir mucho la figura de Chopin y me hace mucha ilusión. Y esto, bueno, de todo. De golpe, después del COVID, estaba medio parado todo y de golpe enero fue como, ahora no sé qué hacer, pero bueno, feliz, claro. Es un lujo, otra vez un privilegio y nos incentiva a estudiar mucho más, ¿no? Para un músico es muy importante esto, ¿no? Bueno, Leandro, muchísimas gracias por regalarnos este momento único. De verdad que te agradezco muchísimo que hayas hecho esto, que hayas accedido. Has transmitido pasión y amor por lo que haces, cosa que es maravillosa. Y se te ve una persona feliz, porque haces lo que te gusta y brillas. Y muchísimas gracias. Siempre es un gusto tocar aquí, es un placer, siempre nos tratan de lujo, así que espero con muchas ganas este concierto. Gracias. Gracias a ti y toda la suerte del mundo, que te la mereces. Gracias, Leandro.